Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. La pornografía no es solamente una mala costumbre que desaparece porque una persona sinceramente quiere cambiar. Puede arraigarse en la mirada, la imaginación, los hábitos y la manera de comprender la sexualidad. Por eso conviene entender qué tipo de enemigo enfrentamos, uno ante el cual las buenas intenciones por sí solas no bastan. Pablo describe esta lucha interior. Estas dos fuerzas, el espíritu y la naturaleza pecaminosa, luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Gálatas 5:17 en Nueva Traducción Viviente. La salida no consiste únicamente en proponerse con más fuerza a dejar de caer, sino en aprender a caminar bajo la dirección del Espíritu. Cristo nos ha librado de la esclavitud, pero esa libertad también debe ser protegida mediante una respuesta firme. Permanezcan libres y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Gálatas 5:1. Despornificarse implica, por tanto, reconocer las mentiras, cortar los accesos, transformar la mente y abandonar los hábitos que podrían conducirnos nuevamente al sometimiento. En este podcast tendremos de nuevo la bendición de contar con el pastor Christopher Pinedo, quien compartirá su experiencia y nos ayudará a reconocer los obstáculos y los pasos concretos hacia una libertad responsable y perseverante. Queridos amigos, qué bueno estar aquí. Sí, un gusto estar con ustedes de nuevo. Gusto. Una semana más. Sí, gracias a Dios. Y poder hablar de temas, pues, importante, ¿verdad? Importantísimos. Y como dijiste, con la bendición de Christopher acá, que pues ha compartido con nosotros 2 podcasts anteriores muy, muy edificantes que los invitamos a escuchar, si los está acompañando pues a partir de esa semana. Christopher, ¿cómo has estado esa semana? Bien, súper. Bueno, Bien. pues de nuevo, pues contentísimo que estés con nosotros. Y vamos al punto. Porque, a lo que venimos. Porque este tema, despornificándome, como que yo digo, qué palabra más interesante, ¿no? Sí, es interesante esa palabra, sí. Y me gustó cómo presentaste llamémoslo así, este doble recurso, no equiparable, ¿verdad? Porque el primer recurso es que somos libres en Cristo. Cristo ya reina, ya nosotros somos nueva creación. Y por otro lado, permanecer firmes en la libertad que hemos recibido. Si es un doble vínculo, no equiparable, porque mantenerse en libertad es consecuencia de la primera razón, pero esto es muy importante. Así que, Chris, permíteme preguntarte, y quiero ser acá muy, muy personal, nosotros hablamos previamente al respecto, así que tengo pues la tranquilidad de preguntártelo así. ¿Cómo lograste superar tu lucha contra la pornografía? ¿Y qué fue determinante en ese proceso? Sí. ¿O cómo sigue siendo determinante este proceso, ¿verdad? Una libertad y manteniéndote firme en esa libertad. Amén. Bueno, como acabas de decir, es un proceso. Entonces trataré de resumirlo en pocas palabras. Y yo comparto esta jornada, este proceso en el libro también que publiqué. Pero la primera cosa que quiero decir sin duda es con Dios. Al fin del día, sin Él, yo no lo hubiera logrado. O más bien, como Alonso compartió en la introducción, Cristo es quien nos da libertad, pero obviamente tenemos que protegerla también, mantenernos firmes. Entonces tenemos nuestro deber también. Yo por 1 año y medio estuve en un ministerio, se llama Celebrate Recovery en inglés, o en español, Celebrando la Recuperación. 1 año y medio estuve en este ministerio para compartir justamente esta lucha en mi vida. Y cada culto, cada reunión que nosotros teníamos, y hasta hoy en día ellos hacen eso, lo han hecho por décadas desde que se fundó. Pero todos nosotros repetíamos unos principios en que el ministerio se basa. Y el primer principio dice eso: yo reconozco que no soy Dios. Admito que no tengo poder para controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida es inmanejable. Y apoya esto con Mateo 5:3.
Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. En la introducción también Alonso compartió como muchas personas tratan de sus propios esfuerzos para tener acceso a la libertad, pero hasta que uno realmente reconoce la pobreza espiritual que tiene y su necesidad de Dios, uno va a seguir luchando con lo que sea la pornografía o otra cosa. Entonces la primera cosa es reconocer mi pobreza espiritual ante Dios y buscar la libertad que Él me ofrece y nos ofrece a todos nosotros. Segundo, la ayuda de una comunidad cristiana que me transmitía esperanza. Esa comunidad, ese ministerio realmente me decía, uno puede vivir en libertad. Como de nuevo, ya dijimos, Jesús nos da libertad, pero la comunidad, la iglesia, nos ayuda a que mantengamos, a que vivamos en la libertad. Entonces, Jesús nos da el acceso, pero la iglesia nos ayuda a que nosotros nos mantengamos en la santidad, ¿verdad? Y yo diría, además de esas cosas, el conocimiento. Los 2 programas anteriores hablábamos de los efectos dañinos de la pornografía y también de su vínculo con el tráfico humano, el MASI. Entonces, entre más yo aprendía de la pornografía y su atracción en mi vida y su poder, su influencia sobre mí, se fue desfortaleciendo. Lo que quiero decir, y yo conecto eso con la idea de Adán y Eva en el jardín, que Eva, cuando ella vio el fruto que ella, dice la Biblia, que ella vio que era bueno para comer, para adquirir, obtener el conocimiento del bien y del mal. Entonces todos nosotros caemos en diferentes o en los mismos pecados porque hay algo que nos atrae en el pecado. Digamos, yo tengo amigos quienes nunca han tenido esa lucha con la pornografía, pero tienen lucha con otra cosa. Claro. Y también ellos tienen luchas que yo nunca he tenido, porque cada uno de nosotros, por una razón u otra, hay una atracción. Entonces, entre más yo aprendía, entre más obtenía conocimiento de la gravedad que es la pornografía, esa atracción se fue deshaciendo en mi vida, digo yo. Y por supuesto, las disciplinas espirituales en el contexto de comunidad. Es necesario, digamos, que nos reunamos, que leamos la palabra, que confesemos, oremos, pero de nuevo, en el contexto de la comunidad. Si uno hace esas cosas solas, va a ser mucho más difícil que uno, de nuevo, se mantenga en la libertad. Entonces, todas esas cosas fueran determinantes, pero en pocas palabras, para resumir, Dios, la iglesia y esas disciplinas espirituales, como toda esta combinación realmente me ayudó a que hoy en día viva en la libertad. Es que yo creo que ahí encontramos evidentemente que la fuente del cambio de la mente está en Dios, ¿verdad? Y cambio el corazón, quiero decir. Más bien, cambio el corazón, exacto. Mente, emociones, voluntad, descansa solamente en Dios. Pero son sostenidas, desarrolladas y enriquecidas por una vida en comunidad y la responsabilidad humana, como decías, de las disciplinas espirituales. Entonces, todo esto proviene de Dios. O sea, Dios cambia el corazón, Dios provee una comunidad, Dios nos ha guiado a estos hábitos espirituales para generar una mayor intimidad con Él, y hay una nueva forma de pensar y de sentir, ¿verdad? Entonces me parece muy, muy importante esto que estás diciendo. Y una comunidad, mis hermanos, voy a poner aquí la palabra honesta, es decir, desde Mateo 5:3. Sí. Una comunidad pobre en espíritu, pero que reconozca su pobreza. Es decir, yo puedo llegar a una comunidad desde esa perspectiva. Yo tengo un problema y voy a estar en una comunidad donde se hable la palabra de Dios, donde se cante, donde se predique. Esa es una perspectiva, donde yo me veo como único. Pero si yo llego a una comunidad donde el que está cantando, el que está predicando, el que está sirviendo, tiene una lucha con la pornografía, que tiene la pobreza espiritual para compartirla, yo en esa comunidad me siento ahora sí perteneciente a una comunidad, no de arcángeles, sino de personas que en Cristo están o estamos luchando en contra de esta amenaza, de este pecado profundo que significa la pornografía. Entonces, qué delicia, digo yo,
convivir entre hermanos, como dice la palabra, pero permítanme agregar con esa honestidad y pureza espiritual. Sí. ¿Sí? Porque que la persona que esté predicando puede tener su lucha, pero como predico no digo nada. Claro. ¿Qué van a pensar? Ahora, ¿qué pasa si estoy en una comunidad donde diga, no es que qué van a pensar, es que quiero compartir la lucha para que juntos oremos unos por otros, nos animemos, nos cuidemos, protejamos, etc. Y así debe ser. Así es. Y es que al fin ese es el sentido de la comunidad, el practicar el unos a otros, de orar, confesar, perdonar, amar. Entonces, si no hay una comunidad, ¿cómo se desarrolla eso? Chris, en línea con lo que estamos hablando, ya hemos marcado o hemos conversado sobre el punto de la importancia de, o vos dijiste particularmente, Dios, comunidad y disciplinas espirituales. Él bien enfatizaba sobre una comunidad honesta, una comunidad sanamente vulnerable. Pero démosle la vuelta. ¿Cuáles son algunos intentos comunes para dejar la pornografía? Porque vos ya dijiste 3 que te han sido útiles para vos. Pero ¿cuáles son algunos intentos comunes para dejar la pornografía que resultan poco útiles o que incluso agravan ese problema? Sí. Muy buena pregunta. Cuando uno decide ir poco a poco consumiendo menos pornografía en lugar de cortar el acceso consumo completamente, eso no le ayuda muchas veces. De hecho, uno puede verse, digamos, y alejando por un tiempo de la pornografía, pero de repente cae en eso y tiene, digamos, una respuesta aún más fuerte. Una recaída. Recaída y aún más fuerte. Y cuando examinamos eso también en luz de las palabras de Jesús en Mateo 5, si tu ojo derecho o tu mano derecha te hace pecar, ok, ¿qué hacemos? Es como tenemos que sacarnos el ojo, tenemos que cortarnos la mano. Entonces es una respuesta bien clara, bien firme. Entonces, cuando uno dice algo así como, yo consumo, por ejemplo, la pornografía 4 veces a la semana. Bueno, la próxima semana solo voy a consumir pornografía 3 veces. Y la próxima 2 es como, esta es una estrategia terrible. Bueno, como José, que lo que hizo fue huir, y huir es que salió, ni le importó la ropa al tipo. Exactamente. Uno sigue jugando con ese fuego cuando va así y realmente va a tener esa recaída y uno se va a decepcionar de sí mismo porque es como, me lleva bien. No, claro. No te lleva bien, te estaba engañando. Sí. También, bueno, acabo de decirlo, cuando uno realmente no corta las fuentes de acceso, entonces, por ejemplo, las redes sociales. Cuando uno dice como, yo veo la pornografía por Instagram, por ejemplo. Ok, tú tienes que eliminar tu cuenta tal vez, o tienes que tener límites, pero muchas veces lo que pasa es las personas dicen como, no, pero por las redes sociales o por el Instagram, eso es como yo me mantengo en contacto con amigos quienes viven en otros países o otro lado en el país. Es como, ok, pero tú no estás decidiendo sacrificar algo o pagar un costo para realmente mantenerte en la libertad. Y además de eso, agrego 2 cosas más que tienen que ver con la pareja. Muchas veces las personas creen como, y muchos cristianos también. Estaba hablando con una persona hace unos años que me dijo eso. Muchas personas y muchos cristianos creen, cuando uno se casa o aún se juntan con una persona, ya va a tener esas relaciones con su pareja, entonces no va a querer la pornografía. Claro. Y puede ser que por un periodo de tiempo que uno sí se aleje de la pornografía o deje de consumir porque esté encontrando satisfacción en su pareja. Pero después de algún tiempo, como hablamos en el primer programa, la pornografía al fin de día siempre nos está vendiendo una fantasía, nuestra propia fantasía. Y entonces lo que uno aprende es el egoísmo. Es como, mi pareja ahora no estoy cumpliendo mis expectativas. Entonces, ¿qué hace uno? Va corriendo hacia la pornografía de nuevo porque su pareja no está cumpliendo sus expectativas bonificadas, digamos. Y la última cosa que agrego es cuando la pareja es la única persona con quien confesar. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, he visto casos en que los hombres, jóvenes, viejos, que ellos solo rinden cuentas con su esposa, por ejemplo, y muchas veces eso puede hacer más daño porque ellos empiezan a compartir detalles del tipo de pornografía que veía y todo eso. Claro. ¿Y qué le pasa a la esposa? Ella se siente muy, digamos, destruida, digamos, emocionalmente. Entonces es como
Por supuesto, los esposos, las esposas, la pareja siempre debe saber para no ocultar nada en el matrimonio. Pero en cuanto a los detalles y cosas más complejas, recomiendo hombres con hombres y mujeres con mujeres. Porque, de nuevo, puede hacer más daño entre la pareja si ellos dos, el esposo y la esposa, estén compartiendo cosas más ocultas. No, nada más que ellos sepan, ok, es una lucha. Estás metido en una comunidad o una mentoría con un hombre mayor o con alguien quien está viviendo en libertad y listo. Muy bien. Sí, muy bueno esto. Y bueno, creo que nuestra lucha, evidentemente, lo estamos enfocando en contra de la pornografía, pero creo que también es bueno revisar nuestra lucha, llamémoslo así, en contra de la no permanencia en Cristo. Digo, las dos cosas están absolutamente vinculadas, como vos dijiste, en esa y en cualquier otra lucha. Es decir, aquí estamos diciendo, ¿qué hacer? Bueno, si por un lado decimos, bueno, Cristo nos ha dado libertad y en Cristo nos mantenemos en libertad. O sea, no es que tenemos una libertad y luego somos dejados a que nosotros de alguna manera nos sostengamos de alguna manera. No, nosotros nos mantenemos en el acceso que recibimos en Cristo. Entonces, creo que la libertad significa la libertad de acceder al trono del poder de la gracia y permanecer en esa libertad, ¿verdad? Con esto iba a preguntarte lo siguiente, pero lo has contestado con esta pregunta que acabas de responder. Así que paso a esta otra inquietud, Chris. ¿Qué pasos concretos puede tomar una persona para avanzar, ahora sí, avanzar hacia la libertad y prepararse para enfrentar esta lucha, llamémosle de una manera responsable, ¿no? Sí. Voy a empezar de otro ángulo, otra perspectiva. Voy a empezar con la iglesia. Porque muchas veces uno no tiene a dónde ir o con quién hablar, porque en muchas iglesias no abren, no crean ese espacio para que las personas sepan, ok, yo puedo hablar con esa persona, puedo meterme en este ministerio. Y entonces las personas que tal vez no tengan esa lucha, y especialmente en la iglesia, si una iglesia no tiene un espacio o algo que ofrecer a esas personas, va a ser mucho más difícil, ¿verdad? Porque de nuevo, la iglesia debe estar dando este discipulado sexual. Entonces, si no tenemos ese espacio, ellos van por otro lado y pueden recibir una respuesta o a los pasos concretos, una respuesta equivocada, como, no hay ningún problema con el consumo de pornografía. De nuevo, puedes consumirla en moderación, por ejemplo. Claro. Entonces, los que no tienen la lucha, yo diría que nosotros principalmente tenemos que crear esos espacios. Y bueno, podemos profundizar más eso en otro momento. Pero los que tienen la lucha, los pasos concretos, sin duda es que uno tiene que buscar una red de apoyo. Por lo menos las personas me pueden contactar a mí y nosotros podemos seguir hablando. Pero una red de apoyo, de nuevo, entre la iglesia es lo ideal. Tiene que confesar y tiene también que establecer un plan bien específico de reunirse con esa red de apoyo con frecuencia. No es que, solo voy a confesar una vez y ya, y no hay seguimiento después de eso, ¿verdad? Entonces, como la primera vez que, por ejemplo, un muchacho y un hombre, y el muchacho quiere ayudar o quiere trabajar en ese asunto con ese hombre, ellos deben establecer un plan firme y específico para que ellos entiendan, ¿a dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Estas disciplinas espirituales, ¿verdad? Y termino diciendo como poner límites, eliminar de nuevo estas fuentes de acceso. Y también el internet es una gran herramienta que uno puede buscar también recursos en internet también, como qué hago si he caído en eso. Y yo puedo resumir todo eso con esa idea, que todas esas cosas tienen un costo. Muchas veces lo que he visto es que muchas personas siguen siendo esclavas a la pornografía o al pecado que sea, porque no están dispuestas a pagar o sacrificar lo que sea para mantenerse en la libertad. La confesión, por ejemplo, hay un costo. Uno tiene que exponerse, tiene que hacerse vulnerable. Sí. Puede costar su reputación también, puede costar tal vez tu matrimonio. Si tu pareja no sabe,
Y si uno le cuenta a su pareja, es como, puede costar el matrimonio, pero obviamente la pornografía, esa actividad clandestina, oculta, ya está haciendo daño al matrimonio. Inclusive, permíteme acotar allí, porque es muy importante lo que estás diciendo de la confesión. Creo que antes está la necesidad relacional, o sea, aprender a tener relaciones. Yo puedo ir a una comunidad, ¿ves? Pero si yo no tengo una relación, no construyo personas de confianza, Sí. ¿ves? O sea, yo estoy ahí, pero yo puedo decir, no le tengo la confianza necesaria a esta persona para yo exponerme. Sí. Entonces, digamos, ese sentido relacional que necesitamos tener, allí se abren los espacios. Entonces, así que si la iglesia, como estás diciendo, no solamente es cuestión, que es muy importante, abrir espacios para hablar del tema, fantástico, pero que la iglesia revise qué espacios relacionales está promoviendo en su comunidad. Bien, por ejemplo, en nuestra iglesia se hacen los cafecitos, ¿verdad? Se hacen las reuniones en casa, Sí, y de grupos allí pequeños. se hacen las relaciones, y a partir de ahí, ahora sí, una exposición, vamos a decir, confiada, protegida, etcétera, ¿no? Sí. A mí, todo eso que están hablando, que me parece muy acertado y muy, muy bueno, lo veo en mi mente gráfica, ¿verdad? Yo lo veo que son todas las acciones del huir. Vos ahora hablabas sobre José, cómo José huyó desnudo sin importar la ropa, ¿verdad? Y evidentemente el huir no se trata de que tengo el teléfono, estoy tentado, lo dejo y me voy. Sí. Y no lo hagan en casa, no salgan huyendo desnudos por el barrio. Es decir, Por favor, sí, esa práctica debe ser supervisada por adultos, por favor. No es un ejercicio sabio. Probablemente van a pasar un par de días presos, así que recomendamos no hacerlo. Huir con ropa. Huir con ropa. Pero todo eso que ustedes hablaban, ¿verdad? El aprender a construir relaciones con personas, lo que Chris acaba de mencionar, cortar las fuentes, buscar una comunidad de apoyo, todo esto yo lo entiendo como eso es huir. No es en el momento que, tentado me voy, ¿verdad? No, es esa preparación, ¿verdad? Previa, Sí. de decir, yo sé que esto viene. De hecho, Daniel en el capítulo 1, él dijo, yo sé lo que va a venir estando yo aquí en la corte, cautivo. Ajá. Entonces yo preparo mi corazón porque yo sé qué es lo que viene. Sí. Entonces una persona que está en esta Anticipar. Correcto, Anticipar. anticipar, muy bien, gracias por la palabra. Una persona que anticipa lo que viene, o una persona que está involucrada con la pornografía y anticipa lo que viene, a tal hora me quedo solo, en tal momento no me ven, sea cual sea esta práctica, ya lo debe anticipar y tomar medidas previas de cómo va a responder en una convicción con el Señor. Entonces, el huir no es en el momento de decir, tentado me voy, porque probablemente vamos a caer. Exactamente. Sino en la anticipación de preparar el corazón para saber cómo responder cuando vengan esas cosas. Te entiendo una que es guerra como una espiritual. anticipación de ambientes vulnerables. Muy bien, sí. De acuerdo. Anticipación de ambientes de... sí, claro. Correcto, sí. Estar solo, ¿verdad? Porque el cerebro registra, digamos, deja de registrar luego llamémoslo así, el placer del acto para empezar a registrar la emoción de la anticipación. Exacto. Sí. Entonces, cuando me veo solo, definitivamente hay una excitación, una adrenalina, pero por el ambiente, porque esto llevará a... Pero ya el cerebro registra de este ambiente el teléfono, estar solo, etcétera, ¿verdad? Se empieza a trabajar los ambientes de vulnerabilidad. De acuerdo. Ahí yo tengo un querido amigo que estuvo luchando con esto y él me decía, hay momentos donde se quedaba solo en su casa y me decía, ¿te puedo llamar en ese momento? ¿Puedo? Y en varias ocasiones me decía, mira, ora por mí porque voy a estar solo. Eso. Entonces, oremos, conversemos y esa vulnerabilidad abre la puerta porque al fin y al cabo esa persona es responsable. Pero abre la puerta para después, mira, brother, ¿cómo te fue ese día? Sí. No, fue un día, pero anticipa, ¿verdad? Como vos decías. Entonces creo que es importante entender el huir desde esa perspectiva. Sí. No, digamos, es una práctica genial eso. Y digamos, todo lo que ustedes describieron suena como una guerra. O sea, como los guerreros no esperan hasta que ya esté pasando la batalla. Es como, ok, ahora preparémonos y todo eso. Es como, no, antemano están entrenando y, digamos, para que ellos
tengan una victoria, se ocupa una estrategia correcta, adecuada, digamos, el entrenamiento, el equipo correcto también y las armas correctas. Y como cristianos tenemos la palabra, tenemos la oración, pero de nuevo, si no estamos en el equipo correcto, digamos, la iglesia, y si nosotros no estamos con una estrategia correcta, o sea, si esperamos hasta que surja la tentación en lugar de anticipar, sí, mucho más probable vayamos a caer en eso. Chris, han sido 2 buenos programas. Sí. Este tercero ha sido maravilloso. Sí. Para finalizar, ¿qué consejo darías a quienes desean abandonar la pornografía, pero sienten que no pueden lograrlo? ¿Qué les dirías vos desde tu experiencia y el estudio en esos temas? Hay esperanza. Cuando yo le hice contacto a este ministerio en 2021, hace más de 5 años, el pastor de este ministerio, celebrando la recuperación, él me respondió a las preguntas, dudas que tenía, pero en su correo él puso hay esperanza. Y yo lo que veo es que muchas personas creen esta mentira, una mentira que se enseña en la iglesia, como uno siempre va a tener esa lucha por toda la vida. Como muchos cristianos dicen eso, como la lujuria, la pornografía, la masturbación. Lo siento, amigo, pero siempre vas a tener esas luchas. Es como, ¿dónde hay la esperanza en eso? Como la iglesia somos la luz del mundo, ¿verdad? Entonces, si nosotros realmente creemos lo que dice Romanos 8:11 dice, si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Este mismo espíritu quien levantó a Jesús y por medio de quien Jesús hizo sus milagros vive en nosotros. Sí tenemos, digamos, esta persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, ese poder quien vive en nosotros, nos puede ayudar a que nosotros nos mantengamos en la libertad y a que cumplamos la voluntad de Dios. Y voy a conectar eso, vincular eso con 1 Tesalonicenses 4, 3 y 4, que claramente dice, la voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que ustedes no participen o que ustedes se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Clarísimo. Entonces, de nuevo, para muchas personas es un proceso, y aún si el proceso dura 50 años, vale, porque esa persona ahora puede vivir unos años más en la libertad y no bajo dominio de este pecado. Entonces, como la iglesia, nosotros tenemos que transmitir esa esperanza de que sí, uno realmente puede encontrar libertad y vivir en la libertad, pero de nuevo, cuesta algo y reconozco eso. Y podemos hablar por un momentico del gozo del discipulado. Jesús dice eso. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Como seguir a Jesús tiene un costo, pero ¿qué encontramos cuando nosotros estamos dispuestos a pagar este costo? Encontramos vida eterna en Jesús, con Jesús. Entonces digo eso y termino con esto. Hay esperanza, pero también depende de cuánto uno esté dispuesto a pagar para vivir de nuevo en la esperanza de esta libertad. Pero que todos sepan, sí, esa esperanza, digamos, no es una fantasía, sino es una realidad en la que uno puede vivir ahora, hoy en día. Entonces, ¿crees vos que eso es parte del engaño en que las personas piensan, la compulsión que siento ahora me acompañará toda la vida y mi cruz significará vivir esa misma intensidad todo el día? Por tanto, ¿qué esperanza tendría en soportar esto durante los próximos 20 o 25 años de mi vida? ¿Crees vos que por ahí está una estrategia de engaño donde se nos quita la apropiación de la obra del Espíritu, la santificación, como leíste vos en Corintios, Sí. ¿verdad? Como también Pablo la habla en Romanos? Sí. ¿Piensas que es parte de la estrategia para confundir, desesperanzar? Sí, por supuesto, por supuesto. Y yo creo que muchas personas tienen buenas intenciones cuando enseñan eso como si fuera verdad. Pero yo creo también que muchos caen en este engaño primero, porque no se habla de ese tema, y segundo, porque no tiene a quién seguir. O, por ejemplo, lo que quiero decir al revés, imitar, exactamente. Como Pablo dice en 1 Corintios 11:1, como imíteme, tal y como yo imito a Cristo.
Entonces, si, digamos, como muchos cristianos, como no se habla de ese tema, siguen esclavizados, o siguen como esclavos a la pornografía y piensan como, bueno, si todos luchan con eso, o muchos luchan con eso, tengo que aceptar que siempre va a ser una lucha, pero aunque sean pocos, hay personas, además de mi persona, por la gracia de Dios, que nosotros de nuevo estamos viviendo en la libertad. Y no es que nosotros dejemos de tener límites o dejemos de vigilarnos, no, pero no es una lucha constante, o sea, no es algo en que se enfoca mi mente, que yo realmente he escuchado eso, es como los hombres, sí, uno tiene que aprender a, digamos, no fijarse tanto en una mujer con ropa inapropiada o apretada, pero es como, ahora estoy en el punto donde si una mujer se me acerca con ropa tal vez no tan adecuada, es como yo la puedo mirar en los ojos sin, digamos, esta tentación de mirar por todo el cuerpo, mirar en los ojos, porque reconozco, ok, ella es alguien hecho a la imagen de Dios. Y podemos llegar a ese punto. Es un proceso, pero sí, por medio de Cristo y el Espíritu Santo, y digamos, llevar nuestra cruz no implica que siempre vayamos a tener la misma lucha, siempre, pero que nosotros tengamos que negar hasta que Jesús venga y nos transforme completamente. La santificación es Cristo formándose en nosotros, como lo explica Pablo en Colosenses, ¿verdad? Es decir, la pregunta que estás diciendo es, ¿cómo miraba Jesús? Sí. ¿Cómo se relacionaba Jesús, verdad? Y este Cristo, el Espíritu toma las riquezas de Cristo y nos enriquecemos en Cristo y se va formando en nosotros. Esto no es algo que simplemente no dejará un resultado. Es decir, básicamente el Cristo formándose en nosotros, ¿no? Sí, pareciera como que a veces entendiéramos la lucha del pecado más poderosa que la obra de Cristo. Exactamente, ese es el problema. Y eso es algo que tenemos que asumir, evidentemente en el tema de la inmoralidad sexual, pero en cualquier otro tema. Es decir, ¿cuál es la esperanza que tenemos ya en Él? ¿Verdad? Y no es una esperanza, quiero decir, de cambio radical instantáneo. Es una esperanza de un proceso de transformación que trae su fruto en el momento específico. Entonces, esa permanencia en esta esperanza para explicarme, digo, me santifico en esta esperanza. O sea, no en mí mismo, sino en ese amor, en esa esperanza. Vuelvo y descanso, y evidentemente los frutos se van a ir viendo en un proceso de transformación de la mente y el corazón. Pues Chris, creo que este tiempo, como decimos muchos en los podcasts, no es para hablar exhaustivamente del tema, sino es para inquietar sanamente acerca del tema, poner unas bases específicas para luego que cada uno empecemos a profundizar, ver la necesidad, la amenaza real que tenemos, primero ver la libertad que ya tenemos en Cristo, no que esperamos, que ya la tenemos, y cómo nosotros tenemos un llamado también responsable a permanecer en Cristo, para que en sus fuerzas pues nosotros ya tenemos la victoria en toda batalla, porque eso es lo que dice la Escritura. Amén. Tenemos que irla descubriendo, porque nos vemos como las personas antes de Cristo, luchando con los mismos problemas antes de Cristo. Chris, ha sido una bendición de verdad este tiempo tan especial. Sí, de verdad, muchísimas gracias, de verdad, agradecerte por tomar el tiempo de venir esas 3 semanas y conversar con nosotros. Chris, si alguien quisiera conversar con vos, preguntarte, invitarte para un taller, conversar simplemente sobre ese tema, ¿cómo lo podría hacer? Sí. Si alguien quisiera contactarme, me puede contactar a este correo chpinedo21@gmail.com. Entonces, espero que sí, que algunas personas me contacten. Claro. Ok, entonces chpinedo21@gmail.com. Exactamente. ¿Y pueden encontrar tu libro en Amazon? Sí. Sí. Sí, en forma física y digital. Física y digital. La verdad sobre la pornografía está en inglés por ahora. Sí. ¿Verdad? Esperemos un día en español. No es por meter presión, pero esperemos que pronto esté en español. De acuerdo. Perfecto, amigo. Gracias por el tiempo y seguimos entonces conversando. Claro que sí, Chris. Muchas gracias. Gracias. A ustedes. Nos vemos. Gracias, chao. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como levantacr. O contáctenos al correo
alonso@levantacr.org.